Yo les voy a hablar un poco de Liberty. Bueno, ¿cuáles son algunas de las perlas para que yo pueda lograr tener un paciente satisfecho cuando le voy a implantar un lente trifocal? No tengo ningún tipo de interés financiero. Soy Guadalupe Cervantes, vengo del Hospital para Evitar la Ceguera en México. Para que nosotros hablemos de satisfacción en un paciente que tiene un lente trifocal, creo que hay 3 puntos que son importantísimos. Que sea un excelente candidato, ya lo dijo Joaquín, no un joven con un cristalino transparente, porque el reto es altísimo. Segundo, el cálculo del lente tiene que ser preciso, por no decir exacto, por si no, los resultados que vamos a tener no van a ser los esperados y hacer lo más perfecta que se pueda la cirugía. Creo que este artículo es importantísimo porque en este artículo del Journal of Cataract and Refractive Surgery se pusieron a analizar cuáles eran los síntomas y la etiología de que los pacientes no estuvieran contentos. Y aquí vemos que de mayor a menor importancia, la visión borrosa, casi en un 64%, los pacientes tenían ametropía residual o astigmatismo. ¿Qué quiere decir? Que no habíamos hecho un cálculo exactamente preciso para que el paciente estuviera neutro. Opacidad de cápsula posterior, pupila grande, aberraciones corneales, lente descentrado y obviamente el ojo seco. Aquí yo lo que quisiera reportar es que la gran mayoría de las causas de insatisfacción en estos pacientes sí se podían haber corregido si hubiéramos tomado las medidas terapéuticas adecuadamente. La superficie ocular, creo que desde que fuimos jóvenes oímos ojo seco y la realidad es que le dejamos de poner importancia. Pero este artículo me parece interesante porque antes decíamos que el ojo seco nos modificaba el cálculo del lente solamente por alteración de las queratometrías. Bueno, pues recientemente sale este artículo en donde enfatizan que el ojo seco también puede modificar la lectura del eje axial. Y esto es importantísimo porque ellos vieron que cuando la ruptura lagrimal no era adecuada, había un deterioro en poder repetir los resultados cuando hacían un cálculo del lente intraocular. Esto me parece también muy interesante, es un estudio que hacen en 120 pacientes que llegan por cirugía de catarata sin ningún tipo de síntoma de ojo seco y les aplican el cuestionario de la OSD y encuentran, eran en 69% mujeres con un promedio de edad 69.5 años. Y lo interesante es que los síntomas, cuando se les cuestiona si tienen algún síntoma de ojo seco, en el 59% sí los encuentran. Entonces, esto que te dice, la prevalencia es muy alta de ojo seco cuando el paciente llega sin ninguna queja clínica. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en que tenemos que, antes de operar al paciente, estar seguros que la lágrima y la superficie ocular es completamente sana. En cuanto al astigmatismo, creo que todos lo sabemos, es uno de los factores que más castiga a un lente trifocal. Este fue un paper en donde hacen la comparación entre la satisfacción del paciente y cuánto astigmatismo residual le queda al paciente y van a ver que en verde están los pacientes que tienen muy satisfechos porque tienen la menor cantidad de astigmatismo residual. Sin embargo, si nos vamos al color rosa, son pacientes que no están nada satisfechos porque se les dejó un astigmatismo residual mayor a 1.25 dioptrías. En cuanto al tamaño pupilar, bueno, también es algo importantísimo. Aquí tenemos a Joaquín, que nos hizo favor de hacer este estudio en donde midió curvas de desenfoque tanto de agudeza visual como de sensibilidad al contraste, comparando pupilas de 2.5, 3, 3.5 y 4 milímetros. ¿Qué encontró él? Que el mejor desempeño visual lo tenían aquellos pacientes que tenían pupilas más pequeñas, es decir, entre 2.5 y 3 milímetros. ¿Qué quiere decir? No implantar un lente multifocal en pupilas muy grandes porque los fenómenos o la insatisfacción va a estar presente. Algo importante, las aberraciones corneales totales, no me detengo mucho, nada más tener aquí el coma, yo creo que sería lo importante, tratar de tener un coma menor a 0.32 milímetros. En cuanto al descentramiento, tuvimos el gusto en el hospital de hacer un estudio con el doctor Luis Quintana, en donde medimos estas 3 plataformas ya conocidas por ustedes, tratando de ver qué tan importante es el descentramiento para la sensibilidad del contraste, los halos Egler, la agudeza visual. Veamos cómo el anillo central en las 3 plataformas, tanto de un
Liberty como de un Atelis-Atri, como de un Panoptix, no miden exactamente lo mismo y sabemos que hay una regla de oro de que no debemos exceder 0.5 de milímetros entre el centro visual y el centro óptico, porque si este descentramiento está presente, los pacientes van a tener mayor cantidad de disfotopsias. Esto es algo de lo que se pudo presentar en ESCARS el año pasado, en donde vemos aquí que analizamos todos los pacientes en cuanto a agudezas visuales postoperatorias, comparándolo con el descentramiento. Vemos obviamente que los mejores resultados fueron en los que estaban mejor centrados. Vean por favor el área bajo la curva, es el mejor resultado, seguido por el descentramiento temporal, pacientes un poquito más satisfechos, y a los peores pacientes que les iba era en aquellos pacientes en que el descentramiento de los anillos era de forma nasal, es decir, tenía muchos efectos secundarios y tenemos que tratar de evitarlo. Una perla que yo les transmitiría yo en el Liberty, siempre implanto el lente y lo dejo vertical, las ápticas de 12 a 6, y he notado que con esto el centrado del lente es mucho más adecuado que si dejamos un lente horizontal. En cuanto al número de anillos, creo que vale la pena enfatizar, no es lo mismo tener 7 anillos, 15 que 20 y tantos anillos. Sabemos que a mayor cantidad de anillos, obviamente, el efecto que va a tener la dispersión de la luz y las disfotopsias van a ir aumentando. ¿Qué tiene esta plataforma de agradable? En que solo 7 anillos que están en el centro del lente en 3 milímetros nos van a dar una agudeza visual tan buena o comparable con algunas otras plataformas, pero con mucho menor cantidad de disfotopsias. ¿Por qué? Por la cantidad de anillos que tiene. En cuanto a las ápticas C dobles, creo que esto es algo muy importante. Esto es solo específico de la casa Medicontour, en que tienen un gran ángulo de contenido entre el contacto de las ápticas y el ecuador. Fíjense, tenemos 116.25 grados de contacto que hay, y sin embargo, si lo comparamos con otras casas comerciales, vemos que el grado de contacto entre las ápticas y la bolsa no es el mismo. ¿Qué tiene de importancia esto? Que la estabilidad y flexibilidad de las ápticas nos van a hablar de estabilidad tórica cuando implantemos un lente tórico, que no queremos que se rote, obviamente, en el postoperatorio. Recordemos que el doctor Chang ha descrito hace ya muchos años que el movimiento de la cabeza en las primeras 36 horas es la causa más importante de rotación de los lentes. Entonces, hay que pedirle al paciente que esté quieto las primeras 24 sin estar moviendo mucho la cabeza, sobre todo cuando se lavan el pelo o cuando se peinan. Y ya casi por terminar, número AVI. ¿Qué es el número AVI? Es un número que surge cuando comparan en la óptica el índice de refracción con la longitud de onda, y esto nos está hablando específicamente de la dispersión de luz. Es decir, a mayor número AVI vamos a tener mejor calidad de lente. Creo que esto a veces ni preguntamos qué número AVI tiene un lente, no le damos importancia. Aquí les pongo varias casas comerciales, algunas de las más conocidas. Como vemos, números AVI muy variables, desde 30 y tantos hasta 50. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene este lente? Tiene un número AVI muy alto, de 58, hasta ahorita son los números AVI más altos, no exclusivo del lente Liberty, también lo hay en algunos otros lentes, y obviamente esto nos va a disminuir la aberración cromática y por lo tanto los pacientes van a tener una excelente sensibilidad al contraste. Por último, nunca podemos olvidar las comorbilidades oculares, es decir, pacientes con cirugía refractiva previa, ya sea queratotomía radiada o que tuvieron muchas aberraciones. Tener mucho cuidado, porque yo generalmente no les implanto ningún tipo de trifocal. El glaucoma se ha dicho que tiene que ser un paciente muy estable, que no tenga progresión de los campos visuales y que tenga mucha adherencia al tratamiento con gotas. Y obviamente en cuanto a retina, todo lo que tiene que ver con retinopatía diabética, membranas epirretinianas, etcétera, etcétera. Tenemos que tener muchísimo cuidado en no implantar un lente que va a tener malos resultados. Bueno, pues con esto les termino mi ponencia. Muchas gracias por acompañarnos.